Bien, amados hermanos, tengan ustedes muy buen día. Que la paz y el amor de Dios esté en cada uno de vuestros corazones. En este día muy optimista, muy bonito para mí, lleno de ilusión, de esperanza, de consuelo en el Señor, día muy especial. Cada día es especial porque la Biblia dice que nuevas son cada mañana las misericordias de Dios para con su pueblo. Bien, en este día vamos a estar compartiendo algo muy interesante en cuanto a, a la historia del hijo pródigo, ¿no? Una parábola con la cual instruía, ilustraba a nuestro Señor Jesucristo para dar enseñanzas variadas. Y en este caso de la parábola del hijo pródigo, pues la enseñanza central es cómo la gracia se manifiesta y se impone ante la ley. Pero dentro del marco de esa enseñanza era el propósito central de la parábola del hijo pródigo. También se desprenden muchas enseñanzas muy útiles para nuestra vida cotidiana, nuestra vida personal, nuestra vida eclesial, nuestra vida moral. Entonces vamos a estar describiendo, conforme desarrollamos de una manera progresiva y evolutiva el bloque textual de la parábola, para ver qué enseñanza podemos encontrar para mejorar nuestro statu quo moral, ético, espiritual y también en su carácter eclesial. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en el libro del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 15, de versículo 12 hacia abajo. Pero vamos a dar lectura primeramente a estos primeros versículos que son del 1 hacia el versículo 14. Y la palabra de Dios la leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pueden ustedes observar la pizarra mientras yo doy lectura. Dice así: también dijo un hombre, tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba, nadie le daba. Bien, vamos a hacer una pequeña reflexión y una oración al Señor para que Él sea quien nos dé luz y nos pueda dar nuestro entendimiento y poder comprender el mensaje que encierra esta porción de la palabra de Dios. Sí, la porción literaria es antigua, tiene 2 milenios de antigüedad, pero la frescura de su mensaje es siempre actual y contemporáneo. Vamos a pedirle al Señor entonces para que nos pueda abrir el entendimiento y poder comprender y entender lo que quiere para nosotros. Padre, gracias te damos, Señor, por esta hora, estos momentos. Hemos abierto, Señor, tu boca, hemos abierto tu palabra y te pedimos que nos llenes el entendimiento para entender y comprender cada uno de los santos y benditos propósitos que tienes para con nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bien, vamos a comenzar el tema, el texto que vamos a insertar en cuanto a algunos pormenores que secundaban sobre esta experiencia del hijo pródigo. Cabiendo resaltar siempre que esto es una parábola, que el significado que entierre retórico de la parábola pues no tiene mucha implicancia, sino la esencia de su interpretación tiene que ver con centrarse en un marco en la cual Jesucristo quiere darnos una lección. Hay detalles que también nosotros vamos a entrar a tratar con esos detalles para tratar de extraer enseñanzas que pueden favorecer nuestra vida personal y cristiana. Primeramente, entendemos aquí, y vamos a leer lo que dice en versículo 11, también dijo un hombre,
También dijo, un hombre tenía 2 hijos, verso 11. Un hombre tenía 2 hijos, dice la Biblia, ¿no? Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Bien, aquí vamos a encontrar algo muy interesante, en las cuales también, aunque la Biblia no lo dice, no lo escribe, pero sí también hay otros escritos sagrados o escritos espirituales, ¿no? Sagrados no, pero sí espirituales, como las interpretaciones del Talmud, la Misra, la Misná, que eran interpretaciones con las cuales se aplicaban o interpretaban la ley de Moisés, o sea, se aplicaba la Torá, ¿no? Y dentro del marco de esos artículos del Talmud, de esas interpretaciones de la Midrash, del Mishnah, que es muy importante conocerlas para ver el contexto y ver el movimiento y ver el contexto de la historia. Y aquí vamos a ver que cuando el hijo se acerca y le pide, le hace una demanda, sí, porque le está haciendo una demanda mosaica. El padre, el hijo menor está demandando al padre. ¿Dónde se observa la demanda? Dice ahí claramente en el versículo, que podemos observarlo nuevamente, ahí usted puede leerlo en este párrafo acá, dice en el versículo 12, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, que me corresponde. Sí, 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 las leyes levíticas, las leyes mosaicas, decían claramente de que en vida el padre podría heredar herencia a su hijo, le podría adelantar herencia. Eso estaba escrito en la escritura. Eso lo decía la ley mosaica. Pero la Mishnah tenía otro tipo también de interpretación adicional, en la que cuando un joven hebreo de la antigüedad le solicitaba a su hijo una herencia adelantada, esto se tomaba como una terrible ofensa. Esto era una gran ofensa para el padre. ¿Por qué? Porque en el contexto de esta petición, el hijo estaba deseando que su padre muriese. De antemano ya estaba deseando constantemente la muerte de su hijo, de su padre. Pero como su padre no fenecía, entonces se atrevía a decirle, Padre, yo ya no puedo esperar más. O sea, tu muerte todavía no se da. Así que, por favor, adelántame la herencia. Entonces, el Talmud, que era un mecanismo de interpretación de la Torá, interpretaba de esta manera una actitud indecorosa, indecente, no muy propicia, no muy familiar, no muy amorosa en esta actitud del hijo de pedirle a su padre la herencia adelantada. Claro está, porque obviamente el padre no se moría. Y ya que estaba esperando impacientemente la muerte del padre, pues se atreve a decirle, ya papá, ya que no te mueres, pues ahora, la ley de Moisés dice que tú tienes que darme la herencia adelantada en vida. O sea que lo que estamos viendo aquí, que el hijo pródigo está demandando de manera mosaica, está demandando legalmente a su padre. Lo demanda, ¿para qué? Para que le pueda dar la herencia anticipada. Entonces, esto el Talmud lo miraba como una seria ofensa en la cual los padres de familia, cuando los hijos se presentaban con esta demanda de un adelanto de herencia, entonces lo tomaban como una vil ofensa que lastimaba su interior. Entonces, vemos aquí al padre de la parábola ofendido, herido por esa demanda que su hijo le hace a él. Lo demanda de un carácter legal, un carácter mosaico. Me das porque está escrito, ¿no? Y utiliza la palabra de Dios para alcanzar con su propósito de adelantar su herencia, pero no de una manera legal, no de una manera apropiada. En la Biblia encontramos algo importante en 1 Timoteo 1:5, 1:8, perdón, 1:8, donde dice claramente, ¿no?
que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Que es una palabra, es un raciocinio, un texto clave donde dice que la ley es buena cuando uno la usa legítimamente. ¿Qué nos quiere decir estas cosas? ¿Qué nos dice esto? De que nosotros podemos ser muy estudiantes, muy analistas de la palabra del Señor, podemos conocer el texto bíblico, podemos memorizarlo, podemos guardarlo en nuestros corazones, pero hay que tener cuidado en que uno, esa ordenanza, ese mandamiento, ese precepto, ese estatuto, ese mandamiento, sea aplicado de la manera más correcta, más genuina, más propicia. No como me conviene meramente a mí, sino como conviene a los propósitos de Dios. La ley es buena si uno la usa legítimamente, así dice la palabra de Dios. Entonces, el hijo pródigo no estaba usando legítimamente el código mosaico. El hijo pródigo no estaba usando de una manera precisa, ¿no? De una manera netamente espiritual el aspecto legal, sino conforme a sus conveniencias personales, sin importar que esta demanda iba a herir la susceptibilidad del padre. ¿Cuántas veces nosotros también utilizamos la palabra de una manera muy distinta a propósito que Dios quiere que nosotros utilicemos las ordenanzas y mandamientos de la palabra del Señor? Bien, de ahí han surgido ciertas ideas, ciertas cuestiones en las cuales tenemos que meditar si nosotros estamos aplicando la palabra de Dios de una manera legítima o ilegítima. Bien, seguimos entonces con el texto y nos dice luego en el verso 12, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Les repartió los bienes. Bien, nosotros todos mayormente hemos estudiado, hemos leído, hemos conocido la parábola del hijo pródigo. Y aquí encontramos en esta historia parabólica que la repartición de los bienes al hijo mayor y al hijo menor. Legalmente al hijo mayor le correspondía una doble porción de la herencia y la otra, una porción normal, era el hijo menor. Pero aquí encontramos algo interesante. En un contexto de la Misná, de la Midrash, del Misná, que eran interpretaciones de la ley mosaica. Encontramos algo interesante, que siendo que el padre se sentía ofendido por la demanda del hijo menor, la pregunta es, ¿por qué razón el padre le entregó los bienes al hijo menor y sin pedirlo al mayor también? ¿Por qué? Y aquí se desprende algo muy interesante, que tenemos una comunión con Dios, una comunión vertical, una comunión perpendicular, ¿no? Directa, profunda, excelente, muy bueno. Pero dentro de ese marco, esa comunicación con Dios, nosotros siempre estilamos solicitar de Dios o demandar de Dios muchos favores, muchas bendiciones. Y le pedimos nosotros favores y bendiciones mayormente de caracteres físicos y materiales, salud, dinero, etcétera, ¿no? También sabiduría, también que se nos presente una puerta abierta de parte de Dios para alcanzar algún propósito, etcétera, ¿no? Pero dentro del marco de esas peticiones que nosotros hacemos a Dios, hay veces que recibimos una respuesta positiva de parte de Dios, que nosotros en un momento dado interpretamos como si fuera una respuesta alegre de Dios, una respuesta complaciente de Dios, una respuesta preciosa de parte de Dios, ¿no? Y hay una especie de un gozo espiritual de saber y dar testimonio de que Dios nos ha respondido a nuestras peticiones, nuestros clamores, nuestras intersecciones, ¿no? Hay un gozo
nosotros en el interior y que a veces en nuestro gozo también hacemos partícipes de esa respuesta de Dios en nuestras vidas y pensamos que ha sido una respuesta perfecta de Dios, pero a veces no es así. A veces no es así. A veces Dios responde a nuestras solicitudes, pero no en un contexto que nosotros pensamos, un contexto de que a Dios le ha placido que pidamos esto. No, sino un poco al contrario, que a veces Dios dice, tanto que me pides, tanto que me insistes, menos te voy a responder. Y a veces nosotros recibimos una petición o una bendición de Dios fuera de su marco cronológico, fuera de esas esferas del tiempo de Dios, fuera del kairos de Dios. La Biblia dice en el libro de Eclesiastés, nos dice algo muy interesante. Del capítulo 3 al 11 dice de que Dios todo lo hizo preciso y precioso en su tiempo. Que a veces nosotros pedimos cosas que no están dentro de su marco cronológico, no están dentro del marco del kairos de Dios, del tiempo precioso y preciso de Dios. No están, entonces Dios, ¿qué hace? Que tanto nuestra insistencia, tanto que dame por aquí, que dame por allá, te piden oración, te piden ayuno, te piden vigilia, te piden la mañana, te piden la noche, te piden la madrugada, tanto, que Dios nos dice como el padre de la palabra, toma. Y después, sabemos la historia del hijo pródigo. Dice el hijo menor. O sea, el menor implica pues inexperiencia. Era un neófito, no conocía nada de la vida y se atreve a pedir una fortuna. Y entonces, a tanta insistencia del padre del hijo pródigo, dame, Moisés dice, Moisés ha escrito, Moisés fue inspirado por Dios, así que me la das en una o me la das, pero me la das. Tanta insistencia, toma. Pero no era el tiempo de Dios. Así también nosotros cuando pedimos a Dios de manera insistente, sin conocer la voluntad de Dios perfecta, era perfecta, como dice 1 Juan capítulo 5, versículo 14, dice claramente, y esta es la confianza, la certeza, la convicción que tenemos en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, es decir, Él nos responde. Que todas nuestras peticiones que hagamos a Dios tienen que considerarse primeramente que deben de estar dentro del marco de la voluntad perfecta de Dios. Es decir, dentro también del tiempo de Dios, dentro del kairos de Dios, porque todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo. Entonces, lo que tenemos que nosotros solicitar a Dios tiene que estar dentro del tiempo y dentro de la voluntad de Dios para que Dios pueda responder en el tiempo preciso y disfrutar y degustar de la bendición en toda su magnitud. Pero cuando pedimos hacemos una petición a Dios de manera constante, consecutiva, pues Dios a veces toma. ¿Para qué? Para que aprendamos la lección de que todo tiene su tiempo. Y comenzó el hijo pródigo después a despilfarrar todas las bendiciones, ¿no? Y llegó un momento probablemente que pensó, ¿por qué me precipité a pedirle a mi padre la herencia? ¿Por qué me precipité a esto? He fracasado. No he sabido cómo invertir. No he sabido cómo gastar, cómo emplear el dinero. No lo he sabido. Entonces comienza a lamentarse y se da cuenta de que recibió en un tiempo no propicio. Esto también aquí nos está enseñando de que nosotros debemos de pedir, solicitar a Dios nuestras demandas y peticiones considerando el tiempo de Dios y considerándose su voluntad buena, agradable y perfecta. Bien, seguimos analizando bien para ver qué cosa más encontramos en ello. Nuevamente vemos aquí el versículo 12, dice, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Ya, ahí entramos otra vez más a aplicar los estamentos, los estatutos, los decretos y las opiniones del Talmud, de la Mishnah, del Midrash, que interpretaban el código mosaico, la Torah. Dentro de esas tradiciones,
¿no?, que eran escritas en el Talmud. Se decía que cuando un hijo le pedía la herencia al padre, o en su defecto recibía del padre ya fallecido, se reunían los ancianos para hacer la ceremonia de la entrega. Y dentro del marco de esa entrega, pues habrían los escritos del Talmud, los criterios del Mishnah, de las Midrash. Y le decían esto, que esa herencia que iba a recibir el hijo mayor o el hijo menor, era una herencia que no solamente constituía un patrimonio personal del padre, sino que era un conjunto de riquezas acumuladas de manera generacional, de tiempo en tiempo. Porque esas herencias y propiedades eran invendibles, eran intransferibles a otra sociedad ajena o extranjera. Porque de los momentos de la ley mosaica se establecía de que las heredades no se vendían. Por eso que encontramos en Reyes, ahí cuando el rey Acab solicita a Nabot que le venda la heredad de su padre, y Nabot le dice, líbreme Jehová que venda la heredad de mis padres. No era una altanería, no era una posición irrespetuosa contra el rey, sino que Nabot estaba respetando lo establecido por las leyes mosaicas, que no se podía vender una herencia recibida del padre, porque esa herencia era ¿qué cosa? Patrimonio de sus futuras generaciones. Por eso que el Nabot no quiso venderle al rey, no es que era irreverente o caprichoso, irrespetuoso con el rey, no, sino porque estaba defendiendo las cláusulas legales de la ley de Moisés, que no se podía transferir ni vender la heredad de los padres, porque era patrimonio generacional. Y entonces cuando en la Mishnah, la Midrad, habían esos artículos que advertían al hijo que recibía la herencia de que esa herencia que recibía era un cúmulo de riquezas que eran de carácter generacional, que venían de más atrás de los padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, yernos, chosnos, etcétera, hacia atrás. Entonces tenía que tener conciencia también de que esa herencia que recibía tenía que ser incrementada, tenía que ser potencializada, para asegurar así una mayor riqueza y una mejor herencia de más calidad a las futuras generaciones que iban a heredar esa heredad heredada del padre. Entonces, las escrituras del Mishnah les advertían, y le advirtieron en este caso al hijo pródigo, les advirtieron de que tenían que esta herencia era importante y que él tenía ahora la responsabilidad no de gastarla, sino de incrementarla. Cosa que hizo de manera contraria a la Mishnah y la Midrad, este hijo pródigo. Bien. La Midrad también advertía que si en caso de que el hijo mayor, una vez que haya adquirido la herencia, la bendición, y por A o B fracasaba y quebraba, y al irse y regresar quebrado, entonces se le aplicaba el quesasá. ¿Qué es el quesasá? Quesasá es una palabra hebrea que significa rotura. Quesasá igual rotura. Se aplicaba el quesasá cuando el hijo venía quebrado a la casa o a la familia. El quesasá, que significa rotura, era un jarrón. Cuando venía el hijo quebrado, se presentaba ante la familia, venían las autoridades eclesiales, colocaban en esta parte al pródigo, y en la otra parte la familia y dirigencias eclesiales. Entonces venía el sacerdote y entre el medio del pródigo, del quebrado y la familia de autoridades, ponían el jarrón en el aire y luego lo soltaba. Se quebraba. Quesasá, rotura. En un sentido figurado y simbólico, quedaba rota la relación y parentesco familiar entre el pródigo y su familia.
quedaban deterioradas las relaciones eclesiales, teológicas, doctrinales, legales, entre el pródigo y las autoridades eclesiales, que es esa rotura. Esos pormenores fueron advertidos al hijo pródigo. No, estamos hablando en un contexto de carácter escritural, de carácter legal. No por lo que le dice la Biblia, sino que estamos haciendo nosotros unas aplicaciones para extraer la esencia de la enseñanza, para extraer el mejor contenido que puede favorecer nuestra conducta cristiana. Entonces, vemos aquí de que ya fue advertido el pródigo. Bueno, no le importó, punto 1, herir la susceptibilidad de su padre pidiendo la herencia en vida. No le importó hacer una mala aplicación de la ley, como dice Santiago 1.8, ¿no? O 1 Timoteo, perdón, 1.8, que la ley es buena si uno la usa legítimamente. No le importó tampoco el hecho de preservar la riqueza e incrementarla pensando en su generación posterior y futura. No le importó un comino, ni tampoco ni un sacayo. No le importó nada. De ahí, ¿qué cosa podemos imaginarnos o colocarnos en un espejo entre el pródigo y nosotros? ¿Qué tanto nosotros, qué tanto el pródigo se refleja en nosotros? En que cómo nosotros estamos usando y aplicando la palabra de Dios. Si nos interesa nuestro futuro espiritual, el mañana espiritual. Y tantas cosas que se desprenden de lo que nos está enseñando esta hermosa parábola. Pero bien, el rico, el joven, ya rico, ya recibe, se va. Y seguimos leyendo. En el versículo 13 dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y desperdició sus bienes viviendo previamente. Nuevamente el 13, vemos en la primera parte, dice, no muchos días después, juntándolo todo. Queremos subrayar ahí la frase juntándolo todo. ¿Sí? Juntándolo todo. Eso, juntándolo todo, iba a emigrar. No iba a llevar, pues, 4 burros en los hombros, ¿no? No iba a llevar una carreta llena de enseres. No. Juntando todo implica de que había hecho una venta masiva de todos los muebles, de todos los accesorios movibles, ¿no? Y esa venta, con la premura que él tenía de salir, pues, obviamente que la remató. Y el pensamiento comercial del árabe, del oriental, pues ya lo conocemos nosotros. Son muy hábiles para la compra y muy hábiles para la venta. Imagino que cómo se aprovecharon esos compradores de la premura del pródigo para comprarle a precios regalados, ¿no?, los enseres que quería despojarse el joven rico, o es decir, el hijo pródigo, ¿no? Se aprovecharon. Calculo de que le compraron los enseres a mínimo un 50% de su valor real, de su cotización real. Bueno, pero tenía mucho dinero. Pero preguntamos aquí, ¿cuál fue el propósito o cuál fue el motivo que originó la idea en su mente y la idea en su corazón del joven pródigo, del hijo pródigo, de irse lejos de la casa, de la presencia del Padre? Antiguamente, luego de que se establece Israel como nación, cuando ya deja de ser una tribu nómade, o sea, una tribu que iba de aquí para allá, buscando lugares donde hubiera más campo, más hierba, más agua, etc. Estaban así, no era nómade. Cuando ya se establece como una nación estática, sociopolíticamente hablando,
Entonces los potentados judíos, los que tenían sus ahorros, sus dineros, pues tenían sus parcelas, sus chacras, etcétera, ¿no? Y también tenían bastante trabajo de carácter agropecuario y de carácter ganadero también. Como eran señores y tenían familia, hijos también, pues sus hijos se encargaban de administrar el campo, ¿no? Observar los productos agrícolas, los productos ganaderos también. Entonces, sus hijos del padre de familia del Gamonal eran los administradores, supervisores. Dentro del marco de esta supervisión, esta responsabilidad le recaía también tanto al mayor como al menor. Y el menor, pues, tenía, ¿qué cosa? En el oficio de su responsabilidad supervisora, pues tenía contacto con el personal que trabajaba en el campo. Mayormente los peones eran gente de variada condición geopolítica y también cosmopolita, porque había gente pagana de diferentes nacionalidades y ciudades también, gente extranjera, mayormente gente que no conocía los principios de Dios, gente que estaba ensimismada en una posición religiosa pagana o cultural basada en la mitología grecorromana, los dioses que tenían, etc. Y entonces el hijo pródigo, he leído a unos comentaristas, ¿no?, que dan una preciosa manera de explicar, de opinar sobre la secuencia de la parábola del hijo del, del joven pródigo, el hijo pródigo. Le dan unos matices un poquito más de unos contextos un poquito más fantasiosos, que tampoco pueden decir que son tan fantasiosos, porque encierran una realidad. Pues la mitología grecorromana existía en la antigüedad, y era parte de la religión pagana en los tiempos de la Israel antigua. Y estos comentaristas dicen que para enriquecer el tema del hijo pródigo, dice que lo que motivó a experimentar el mundo exterior de este hijo pródigo fue que el contacto que tenía con ese personal, ¿no?, pagano, que tenía otras culturas. Y la cultura, pues, es influenciable. La cultura determina el carácter de una persona. Y entonces este joven pródigo está teniendo una constante relación amical con gente con otra cultura, con gente de otros principios, de otros valores muy distintos e intransigentes con los valores de la palabra del Señor, que afectaron de una u otra manera el corazón, la mente y la voluntad del joven rico, de este hijo pródigo. Me afectan. Y ese tipo de conversación y pagana con los peones que le hablan de las bondades, entre comillas, ¿no? De esa maravillosa forma de vivir en un contexto y una dimensión de carácter mitológica, donde estos peones están hablando de Afrodita, la diosa del amor, las delicias de la fornicación, del adulterio, etcétera, y toda esa forma de promiscuidad sexual. Les hablan de las delicias de servir al dios Baco, el dios del vino, el dios del trago, del alcoholismo. Les hablan de Apolos, les hablan de toda esa maravillosa actitud de los dioses que conceden en el carácter humano, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, en el estudio sobre mitología y religión, un libro muy interesante, muy importante, donde se observa ahí de que así como Dios había creado al hombre conforme a su imagen intelectual, afectiva y espiritual, así los griegos crearon dioses conforme a sus concupiscencias. Y ahí teníamos nosotros a Caco, que es el dios del robo. Tenemos a Marte, que es el dios de la violencia, del crimen, del asesinato. Tenemos al dios Apolo,
que es el dios de la homosexualidad, aparte de otras artes y características. Tenemos también a la diosa Afrodita, ¿no? Diosa de la promiscuidad, al dios Caco, el dios del robo, etc. Entonces, dioses que están personificando, ¿no?, el carácter, ¿no?, defectuoso y pecaminoso del ser humano. La Biblia dice claramente, en el libro de Salmos 119, 63, dice, compañero soy de los que temen a Dios y guardan sus mandamientos. Proverbios está diciendo algo interesante, donde dice que el que anda con sabios, sabio será, y el que anda con necios será quebrantado. El apóstol dijo que las malas costumbres, las malas palabras y costumbres corrompen también, ¿no?, la manera de ser de las personas. Entonces vemos ahí de que el hijo pródigo está influenciado por cierta cultura pagana, de características contrarias, ¿no?, al virtuosismo que encierra la palabra de Dios, llena de valores, de principios y virtudes. Entonces ya fue influenciado. Entonces ya con la mente influenciada, ya prácticamente, entre comillas, enamorado del mundo exterior, del mundo alejado de Dios, ya quería sí o sí ya tener esa experiencia, vivir ese mundo grecorromano. Y solicita al Padre, Padre, de una vez calientito, dámela que ya me voy. Y se va a un lugar apartado donde dice la Biblia de que vivió de una manera perdida y lo perdió todo, malgastó todo. Sí, vamos nuevamente a leer lo que dice la Biblia. Estamos en Lucas capítulo 15, en el versículo 13. Dice, no muchos días después, dice, se fue lejos a una provincia apartada de Dios, apartada del Padre. Se apartó. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando uno se aparta de Dios, ¿qué le queda? Llevar una vida perdida de valores, de principios, de virtudes. ¿Qué nos espera cuando nos apartamos de la casa del Padre? ¿Qué nos espera cuando nos apartamos de Dios? De sus mandamientos, estatutos, estamentos, decretos, ordenanzas, leyes, indicaciones, orientaciones, directrices, etc. ¿Qué nos queda? Dijo el Señor claramente en Juan 15, 5, sin mí nada podéis hacer, pero con Cristo somos más que vencedores. Pero sin Él no somos nada, después de haberlo conocido a Él. Después de haber conocido al Padre, que tenía abundancia de todo, el hijo pródigo estaba sobre todo y es influenciado para salirse de esa protección, para salirse de esa cápsula paternal. Y cuando el creyente se sale de esa cápsula paternal, se sale de la dimensión de Dios, ¿qué le espera? Le espera pérdidas de diferentes características, de diferentes formas comienza a perder. Y estamos viendo aquí claramente de que se aparta del Padre y comienza a malgastar, a llevar una vida perdida, una vida de prostitución, una vida de desbande espiritual, una vida de promiscuidad, donde comienzan a perderse muchos valores, no solamente de carácter físico, sino de carácter moral y espiritual. Tremenda pérdida. Lo que está pidiendo aquí, lo que está despilfarrando aquí, no solamente es el contexto de carácter material, no solamente que despilfarra el oro y la plata adquirida como herencia por el Padre, sino que lo peor, comienza a perder, ¿qué cosa? Las riquezas espirituales y morales, la virtud, que es la riqueza más importante que existe en la vida de un creyente. Porque más importante que la riqueza material es la riqueza virtual, la riqueza espiritual es más importante.
Le dijo también el Señor cuando el el joven rico quería heredar la vida eterna, Señor, dime qué cosa quieres que haga para que yo pueda heredar la vida eterna. Y le dice, ¿sabes qué cosa? Marca una prioridad. No, que tus tesoros materiales bajen a segundo plano. Y busca primeramente las cosas arriba. Busca y haz tesoro en el cielo. O sea, le está marcando una prioridad. ¿No es cierto? Busca primeramente los tesoros espirituales. Pero el rico prefirió, ¿qué cosa? Sus tesoros materiales y despreció los espirituales y no alcanzó la vida eterna. Pero lo más importante que el creyente tiene que conseguir asegurar y conservar, no solamente preocuparse por conservar una riqueza de carácter material, sino la riqueza espiritual, que es más importante. Y aquí el joven pródigo, el hijo pródigo, no está perdiendo meramente una riqueza espiritual, sino una riqueza moral y espiritual, que era lo más catastrófico para él. ¿Seguimos? Seguimos leyendo y dice aquí, 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Vino una gran hambre. O sea, no era una mera casualidad. En el mundo cristiano no existen casualidades. El Señor está expectante, no solamente un carácter colectivo de su pueblo, sino un carácter personal. Está expectante de nuestras actividades, tanto externas, las acciones públicas, como también actividad interna, lo que pensamos, lo que sentimos. Está expectante. Él maneja las fichas. Él nos dice que dura cosa es dar cosas contra el Señor. Él nos dice, sin mí nada podéis hacer. Ahora este joven pródigo se ha apartado de la casa del padre, ahora tenía que sufrir las consecuencias. Ahora Dios está provocando una gran hambre. Comenzaba la lección de Dios. Es que Dios no puede ser burlado. Santiago 6:7 dice, todo lo que el hombre siempre eso va a cosechar. No ignoréis esto, no erréis, no ignoréis esto. Todo lo que el hombre siempre eso va a cosechar. Y se espera ahora una cosecha de adversidades del hijo pródigo, que nosotros no queremos cosechar adversidades, queremos cosechar felicidad, queremos cosechar cosas positivas, pero esa cosecha va a depender de la calidad de la siembra que estemos efectuando nosotros en el camino de Dios. Seguimos, dice, verso 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Comenzó a faltarle. Comenzó a faltarle. Sí, claro que sí, porque ¿qué nos falta? Cuando estamos apartados de Dios, ¿qué nos falta? Nos falta amor, gozo, fe, paz, paciencia, templanza, bondad, mansedumbre y benignidad, que son 9 manifestaciones del carácter de Dios en el Espíritu Santo que comienza a potenciar la virtud humana de los seres humanos. Si nosotros tenemos como los seres naturales, sí, nacemos y hay un manifiesto posterior de amor, de gozo, fe, etc. Pero cuando entramos en una dimensión de Dios, en el reino de Dios, todas esas virtudes humanas, todo ese afecto humano, toda esa parte bondadosa y benigna es potencializada por obra del Santo Espíritu de Dios. Que son las riquezas espirituales. Pero cuando nos salimos nosotros del camino de Dios, nos salimos de la casa del Padre, nos comienza a faltar esas características del Santo Espíritu de Dios. Y comienza a mermar nuestro amor, paciencia, templanza, bondad. Entonces, un retroceso terrible, porque se han perdido los valores y los principios y las virtudes de Dios en el Santo Espíritu del Señor. Qué negativo y qué nefasto es salirse de la casa del Padre. Entonces, le comienza a faltar. Pero, ¿cuál era la reacción ahora ante tanta crisis y tanta ausencia de elementos vitales para el pródigo? Seguimos leyendo lo que está diciendo acá, el 15. Dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Se arrimó, una palabra que, bueno, yo preferiría
aplicarle aquí en esta frase un eufemismo. O sea, una frase que no pueda herir la susceptibilidad del lector o del oyente. Pero ahí se arrimó, un arrimado. Vaya, qué condición. ¿Qué condición? Dice que fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Para que apacentase cerdos. Para un hebreo, el apacentar cerdos era algo que ya no tenía nombre. Era algo que causaba mucho más allá de indignidad. Era algo imposible de efectuar. Apacentar cerdos un hebreo, un devoto hebreo, apacentando cerdos, imposible. Era un trabajo indignante. No solamente un contexto sociopolítico, sino un contexto espiritual. Los cerdos. Los judíos no comen cerdo. Es un animal inmundo para el mundo judío, especialmente en esa época. Una inmundicia. Pero estaba ahí, apacentando cerdos. El cerdo simboliza la inmundicia, por lo que mayormente vemos que los cerdos consumen en su hábitat natural todo lo que encuentran. Y entonces el cerdo está simbolizando la inmundicia. Y vemos ahora aquí apacentando inmundicia al joven pródigo, apacentando, conllevando, dirigiendo, asistiendo, fornicación, adulterio, mentira, robo, y todos esos males que escriben la palabra de Dios, apacentando maldad, conviviendo con la maldad. ¿Qué cosa nos espera apartados del Padre? ¿Qué nos espera? ¿Qué destino tan funesto nos espera fuera de él? Si no solamente nada podemos hacer, sino que nada somos absolutamente. Pero continuamos. Y dice, deseaba, y dice, verso 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Deseaba comer el alimento de los cerdos, pero nadie le daba. Nadie le daba nada. No podía tocar ni una algarroba, ni una semilla, que era alimento de los cerdos. ¿Por qué? Porque vemos ahí un contexto de un deterioro de valores. Más importante para él era una algarroba. Más importante que él, repito, más importante que él era la algarroba. Y más importante para él era un cerdo. El cerdo tenía más valor que el hijo pródigo. La mera algarroba más valor que el hijo pródigo. Vemos un deterioro de valores en su contexto espiritual, de valores y principios, de formas y virtudes. No valía nada, ni un sentido físico, ni un sentido espiritual, ni moral, absolutamente nada. Que si a este hijo pródigo lo cremasen y de su cremación salieran algunos vestigios microscópicos de oro, plata, manganeso, etcétera, que son minerales que habitan en nuestro cuerpo. Y esos minerales los vendríamos a la industria petroquímica, pues nos darían $1.30 por ese conjunto de minerales. $1.30 valía el hijo pródigo. ¿Cuánto valía el kilo de cerdo? Recordemos allí que era un tiempo de gran hambre. Por lo tanto, el precio del cerdo se había sobrecotizado. Y el valor del kilo del cerdo se había multiplicado de una manera escandalosa por el gran hambre que azotaba aquella ciudad en historia parabólica. Por lo tanto, póngale que un kilo de cerdo
en un tiempo normal que puede valer 10 a 15 soles. Póngale 10, pues en ese hambre pues se había multiplicado así en el kilo de cerdo. O sea, un kilo de cerdo, ¿cuánto valía? Un kilo de cerdo más o menos estaba costando un valor de unos $50, entre 15 y 10 soles al cambio, ¿no? $50 el kilo de cerdo. ¿Cuánto valía el hijo pródigo? El cerdo tenía un valor mucho más potencial que el pródigo. La algarroba en menor escala, pero la algarroba valía más. Deterioro de valores. Era la situación del joven, de este hijo pródigo. Terrible situación la que se encontraba, ¿no? Por no respetar los valores, por no considerar al Padre, por no esperar el tiempo de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Por juntarse con gente que no debería de juntarse. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Compañero soy yo de los que temen a Dios y oran sus mandamientos. El que anda con sabios, sabio será, mas el que anda con necios será quebrantado. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Eso es lo que enseña la palabra del Señor. Vemos una situación ahora calamitosa, estrepitosa de este joven hijo pródigo. Pero seguimos leyendo. Dice allí, 17. Y volviendo en sí, o sea, reaccionando, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Muy bien. Aquí vemos un poquito de una sabiduría criolla que está aplicando el hijo pródigo. Cierta picardía. Porque previamente vamos a analizar, porque esta frase, volviendo en sí, bueno, ha sido interpretada a veces como una especie de compunción, un acto de arrepentimiento, como una metanoia, un cambio de parecer, un cambio de sentir, que produce un cambio de actitud, de actuar. Pero ese volviendo en sí, pues no tenía un contexto netamente de arrepentimiento, de compunción, de metanoia, de cambio. No. Nota que lo que está originando, ¿no? Su deseo de partir, de regresar a la casa del Padre, no era un acto de compunción, como diciendo, uy, ¿qué hice? Me aparté de Dios, de mi Padre, de los principios. No. Sino que él está observando, considerando una medida de solución a su presente problemática de ausencia de alguna materialidad, en caso de un factor alimenticio. Porque lo primero que piensa es en el pan. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi Padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí que estoy pereciendo. Perezco porque quiero. Perezco porque no porque me faltó un poquito de tino para no precipitarme en la cobranza de la herencia, sino porque me faltó tino y me faltó inteligencia para poder, ¿qué cosa? Persuadir nuevamente a mi padre. Así que ya sé. Este es mi plan. Plan A. Voy a la casa de mi padre y le voy a decir, con una actitud netamente religiosa, Padre, he pecado contra ti. Reconozco mi falta. Y hazme como uno de tus jornaleros. ¡Ja! Pide arrepentimiento y pide aquito. Pide alguna reconsideración. Hazme como uno. Oiga, la ley del Misná, ya le hemos dicho, en la aplicación de la quesasa,
que una vez quebrado el hijo pródigo, que despilfarraba la herencia, no tenía que ser considerado como un miembro familiar, que era el último escalafón de la sociedad, tanto política como religiosa. Y es más, tenía que ser recibido como esclavo, si quería, porque no valía nada. Por lo tanto, cuando está diciendo, padre, estaba pensando, le voy a decir a mi padre de que rompa las leyes de Misná, que al recibirme no me reciba ni me aplica lo que dice el Talmud, que tienen que recibirme como esclavo, sino que me haga como un jornalero, o sea, que rompa y viola las leyes de la tradición del, de la, del Talmud, de la Midrash. Sí, vemos cuánta picardía en la mentalidad del joven pródigo. Porque, ¿qué se puede esperar de una persona que ha perdido los valores espirituales, que ha perdido los valores esenciales, que ha perdido la ética y la moral, que ha perdido la espiritualidad? ¿Qué se puede esperar? ¿Qué tipo de reacciones se pueden esperar? Solamente argucia, astucia, ambigüedad, como estamos observando en este pasaje de la historia parabólica. Pero ¿en qué momento se iba a arrepentir? Porque sí, hay un arrepentimiento que se evidencia con lo que ofrece el padre, el padre al hijo pródigo. Pero ¿en qué momento llegó ese arrepentimiento? Sigamos leyendo. Dice aquí, en el versículo 18, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Claro, tenía razón allí, pero hazme como uno de tus consejeros. Rompe la misma. Bien, ahí vemos ahí la maquinación del pródigo. Pero el 20 dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Este es un verso muy importante. Este es un verso muy, muy profundo. Un verso muy digno de meditar y deleitarse en su contenido, porque encierra mucha riqueza de interpretación. Por ejemplo, nuevamente lo leemos. Dice, en el verso 20, y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Él se decide, dice, bueno, en marcha plan, vamos a sorprender a nuestro padre, vamos a jugar al arrepentimiento, y exigirle pues que nos dé una champita por ahí y que viole las leyes del Miná. Y cuando el pródigo se acerca, dice que el padre lo vio de lejos. Qué tierna posición del padre en su expectativa del padre. En esa expectativa vemos la ternura de Dios, vemos el amor de Dios, que por muy alejados que estemos de Él, por muy practicantes de la inmundicia, por mucho cerdo que apacentemos nosotros, Dios siempre está expectante, con una esperanza de que volvamos a nosotros, de que volvamos a Él. Dice que el Padre que lo vio de lejos, implica que siempre el Padre estaba oteando el horizonte, levantándose cada mañana, observar con esperanza la vuelta del Hijo pródigo. Tal vez al atardecer, antes de que el sol se apague o se oculte, también la mirada al horizonte del Padre, esperando con esperanza y consuelo la vuelta de su Hijo pródigo. Esto nos enseña del amor de Dios, la paciencia de Dios, que por mucho que hayamos nosotros descendido a un mundo de promiscuidad, mundo de pecado, el Señor aún nos espera a nosotros. Él otea el horizonte todo el tiempo, esperando una reacción positiva nuestra. Qué lindo es el Señor, qué hermoso es Dios. A pesar de que el pródigo se acercaba con otras intenciones,
no muy santas, llenas de argucia, de astucia, de engaño, de falsedad, etc. Pero ahí vemos ahí cómo trata Dios, cómo entra la transformación de Dios, cómo opera el toque de Dios en el momento preciso. Observe esto. Mire, estamos ahí en el versículo 20. Y levantándose vino el padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia el padre. La pregunta es, ¿por qué fue movido a misericordia? Tal vez porque el padre expecta un aspecto superficial o exterior del pródigo, o expecta algo interior que lo mueva a misericordia. Analicemos. Tal vez se acercaba el pródigo, se acercaba cojeando, tal vez un perro callejero lo habría mordido, estaba herido por alguna bestia, estaba con una figura estrepitosa, pero yo creo que esta expectativa superficial de Dios sobre el hijo pródigo no fue importante. Lo que causa la misericordia de Dios no fue el aspecto exterior del hijo, sino la condición interior, porque Dios conoce las intenciones con las cuales nosotros nos acercamos a Dios. Y muchos de nosotros nos acercamos a veces de una manera que pensamos de que Dios no la sabe. Dios la sabe todo. ¿Sabe con qué motivo nos acercamos a Él? El Salmo 139, del 1 al 4, dice claramente de que Dios conoce mucho de nosotros, desde que antes que abramos la boca, Él ya sabe lo que estamos que vamos a decir. Él conoce lo que vamos a sentir y expresar. Él lo sabe todo. Y Dios comienza ahora, el Padre comienza a escudriñar no solamente el exterior, sino el interior del pródigo. Y encuentra en él engaño, encuentra falacia. Pero aún así, con ese acercamiento falaz, ese acercamiento ambiguo y pícaro del pródigo, hay un toque especial de Dios que provocó el arrepentimiento genuino del hijo. ¿Cuál fue? Dice esto. 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Lo que provoca el genuino arrepentimiento del pródigo fue el toque de Dios. Cuando el pródigo se acerca a Dios, la Biblia dice en Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Cuando uno se acerca a Dios y de la manera más acertada, más genuina, más propicia, con un acercamiento de arrepentimiento sincero, de un acercamiento de fe verdadera, Dios responde raudo y se acerca más rápido de lo que nosotros podemos entender. Aún a pesar de que el pródigo se está acercando no con un arrepentimiento genuino, pues la misericordia de Dios era tanta misericordia tuvo del pródigo que vio maldad en su corazón y Dios se acerca al pródigo para transformar esa maldad en un bien, porque Dios siempre se acerca a nosotros en cualquier estado calamitoso que nosotros estemos presentándonos en el carácter moral o espiritual. Él se acerca para cambiar el fracaso en éxito, la maldad en bondad, la maldición en bendición, la enfermedad en salud. Él se acerca para transformar y se acerca a este pródigo para transformarlo. Y cuando lo abraza, dice que lo abrazó y lo besó. Cuando el joven, este joven pródigo comienza a experimentar el toque de Dios, el abrazo de Dios, el beso de Dios, entonces se compunge a un 100%. Es tocado por Dios.
Y todo ese plan malévolo que tenía se disipa y hay un cambio de transformación. Ningún ser humano puede arrepentirse de verdad si no es tocado por el Santo Espíritu de Dios, porque es el Espíritu de Dios quien convence, quien redarguye de juicio, de pecado y de justicia. Cuando el Padre lo toca, lo abraza y lo besa, desarmó al joven rico sus pensamientos e intenciones. Entonces ahí entra una expresión de genuino arrepentimiento con esta frase. Dice en el versículo 21. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Reconoce la ley de Misná. Ya no soy digno. Ni que me llame, me pongas mi jornalero, ni llames hijo. No soy digno, sino que me tomes como esclavo. Dispuesto estoy, Padre, a pagar mi culpa, pero recibe mi ofrenda de perdón hacia ti. Recibe mi ofrenda de arrepentimiento hacia ti y perdóname, Señor. Cuando el Padre observa la actitud, la nueva actitud del Hijo, entonces vino el perdón del Padre, que se manifiesta en las dádivas que le da. Y entonces le dice acá, le dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en su mano, calzado en sus pies, traed el becerro gordo y matadlo, y comamos, hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. El perdón de Dios, cómo el Santo Espíritu de Dios nos ayuda a una compunción verdadera, nos convence y nos redarguye de las faltas que cometemos contra los preceptos, mandamientos y ordenanzas de Dios. El toque de Dios, que Dios está expectante a que nosotros nos acercamos con un corazón contrito y humillado para alcanzar de su gracia y ser bendecido en muchas esferas y también en muchas condiciones. Esta historia está para continuar y me gustaría compartir la segunda parte de esta historia del hijo pródigo, que es muy interesante para ver las consecuencias y la reacción del hijo mayor que estaba representando a la ley. Así que vamos a preparar un estudio, la segunda parte de esta hermosa secuencia de la parábola del hijo pródigo. Dios le bendiga. Se despide su hermano Abraham Morán Villaseca y la paz de Dios en vuestros corazones. Gracias.